¿Quién es Milei? ¿Qué es Milei? ¿Por qué lo volvemos a elegir? ¿Y qué nos pasa como sociedad para que esto esté naturalizado por muchísimos millones de argentinos? Bueno, yo creo que Milei, de alguna manera, es un emergente de un momento social muy particular, ¿no? En donde, como les decía, hay ciertas prácticas que hasta hace muy poco rechazábamos, considerábamos que no podían ser parte de nuestra vida Yo nunca me común. imaginé una Argentina tan cruel y perversa. Exacto. No me identifico con esta Argentina. Sí, utilizando No me este identifico. lenguaje, ¿no? Digamos, antes era impensable que una figura pública, más una autoridad como el presidente de la nación, se manifestara de esta forma. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que goce con la el tema de los humillación. seguidores también, porque uno ve las redes y ve cuando pasa algo que hace daño a otros, el goce de los seguidores y jodete, Cuca, si lloran los Cucas está bien, aunque nos haga mal a nosotros. Digo, ya no es solo Milei, es un montón de gente. Sí, claro. Sí, totalmente. Yo, como les decía, yo creo que todo fenómeno social es un fenómeno complejo donde hay una multiplicidad de causas. Pero en la que yo, digamos, elijo profundizar, tiene que ver en esto, ¿no? Con estos modelos de masculinidad, ¿no? Cómo se nos enseña a los varones a ser varones. Y a mí lo que me parece es que en los últimos tiempos, con todas las proclamas feministas, las transformaciones feministas, pusimos mucho énfasis en atender lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, pero quizás no tanto en relación a cómo construir esas nuevas formas de masculinidad. Pero perdón, ¿y que- cómo sería? Digo, ya Sí. sé que no querés personalizar, pero digo, Sí. a mí como mujer Sí. empoderada, Sí. no sé cómo describirlo al presidente, porque me parece cero masculino, me parece cero empoderado. Es que hay un acting ahí. Claro, hay Hay una un cosa acting. falsa, hay una cosa que no termino de entender. Porque lo que exige, digamos, la masculinidad... sobreexigido. Exacto, es la necesidad del reconocimiento de nuestros pares. Y lo que hay en muchos de estos personajes, no solo en Milei, es una exageración de esas cualidades que se asocian a esos modelos de masculinidad. Es un presidente que siempre habla de romper el culo de las personas. Totalmente. El La tema metáfora anal. La metáfora anal es una... ¿Eso qué significa? Eso refleja una Yo no puedo concepción creerlo. esta concepción del poder que yo les decía como sometimiento del otro, ¿no? En esta metáfora anal, ¿no? De la penetración, lo que queda expuesto es eso, es decir, es yo tengo que someterte, tengo que ultrajarte, ¿no? Como para poder ensalzarme, digamos, en mi propia Pero subjetividad. perdón mi ignorancia, pero digo, Sí. una persona que quiere someter a otra, pero yo he conocido o he leído de personas así y personajes de la historia, pero no con el tema anal tan explícitamente, ¿no? Como la persona que quiere el amo y el esclavo, como el que te humilla, el que te somete. Pero además de hacer todo eso, el tipo te dice, y te rompo el orto. Vos decís, es el presidente que le dice a la gente, te rompo el orto, y la gente igual lo vota. No sé si es una represión, no sé cómo en psicología se llama eso, pero es una perversión como rara. Sí, sí, por supuesto. Porque va más allá de si es el antiputo, no es el antiputo, que viste que tienen como un discurso Márquez y demás, pero me extraña que un presidente diga, les voy a romper el orto, cucas o lo que fuere, y que, bravo, la aceptación de la gente que cree que eso es algo normal. Claro, por eso lo que yo digo es, más allá de las características individuales, como bien vos decís, Sí. evidentemente hay un escenario social en donde ese discurso cala hondo, ¿no? Por eso digo, a mí me interesa analizar más lo que tiene que ver con lo social, Claro, porque evidentemente sí. si la sociedad no estuviese interesada en ese tipo de discursos, bueno, Milei pasaría como un personaje ¿Y secundario. por qué querríamos como sociedad que nos digan te voy a romper el culo, quiero que te duela, quiero que sufras, te voy a vetar todo, me importan un carajo los jubilados, los pibes, los docentes? ¿Cuál es el goce? Bueno, evidentemente hay ahí también un sufrimiento, digamos, que viene, para mí, acumulándose desde hace mucho tiempo, y lo que hacen estos sectores ultraconservadores o de neoderecha es, de alguna manera, vender espejitos de colores. Claro. ¿Qué significa esto? Es proponer determinadas soluciones mágicas frente a ese escenario de desigualdad social, ¿no? De empobrecimiento que viene gestándose en nuestro país, en nuestra región desde hace A mucho mí, tiempo. Nico, lo que me llama la atención no es solo la violencia, sino que es la violencia mezclada con lo sexual. Porque hay un montón de tipos violentos. Qué sé yo, Donald Trump es un tipo violento y su discurso es violento. Pero no dice que les quiere romper algo o que da una metáfora con niños envaselinados en un jardín de infantes. O sea, metáforas que no se te ocurren, que son como imposibles de alucinar, de pensar. Digo, la violencia y lo sexual
es algo más extremo aún que la violencia verbal. Sí, pero por eso yo en mi libro utilizo esta metáfora de los mandriles, porque me parece que es la expresión máxima de esto que yo te digo, de intentar recuperar esas pautas asociadas a los modelos tradicionales de masculinidad, donde el varón se tiene que imponer, donde el varón tiene que ejercer el poder sobre el otro. Y la violencia sexual en realidad es una metáfora de eso, del ejercicio de la fuerza, del ejercicio de la violencia. Por supuesto, digamos, llevado a situaciones extremas, digamos, chabacanas, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que está detrás es eso, es esos mandatos atávicos que de alguna manera condicionan lo que es la construcción de la subjetividad, particularmente de los varones. Por supuesto que no es un problema solo de los varones, pero sí, digamos, vinculados a esos modelos sociales de masculinidad que tienen, y esto para mí es central, una conexión intrínseca con la violencia. Si nosotros queremos desarmar la violencia, ¿sí? Entre uno de los aspectos más importantes es desarmar cómo se nos enseña a los varones a ser varones. ¿Y cómo se les enseña a los varones a ser varones? Me interesa, perdón. Lo que te escucho y me pregunto, ¿por qué seduce tanto este discurso a los varones en formación? Y cuando hablo de varones en formación, hablo de adolescentes, Exacto. de jovencitos, que todavía no están desarrollados como Pero hombres, yo me como sumo a tipos esto, adultos, digo, pero este discurso los seduce muchísimo. a Y los me varones, pregunto, pero a ¿por qué? las mujeres nos espanta. O sea, Sí, hay una claramente, cosa claramente. yo no veo nada de masculino en esa violencia que tiene el presidente, y me encantan los varones, pero no veo en ese varón nada erótico, nada sensual, nada masculino. O sea, veo todo lo contrario a lo masculino cuando lo escucho el presidente. Empiezo por el Sumándome final. a la pregunta, Empiezo sí. por el final. Yo creo que lo que te deserotiza tiene que ver con esto que yo te decía, que cuando se exagera, en Claro, realidad lo que sobreactuado. estoy poniendo sobre la mesa es la falta. Claro. Se exagera aquello de lo que se carece. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que ese tiene que Dime ver un de qué poco. te jactas, claro. Exactamente. Vuelvo a lo que vos me planteabas y un poco a lo que yo comentaba con anterioridad. Estas críticas, si se quiere, a la masculinidad tradicional, lo que produjo es que no tuviéramos un rumbo, un norte claro, ¿sí? Es decir, es claro que hoy tenemos que deconstruir muchas de esas pautas asociadas a la masculinidad, pero lo que no hemos construido son consensos robustos para decir de qué manera tenemos que ser varones distintos. ¿Y cómo es la masculinidad deconstruida? Ahí voy. Frente a esa incertidumbre, estos discursos neoconservadores nos propusieron un escenario, digamos, un objetivo mucho más claro, ¿sí? Es recuperar aquellas pautas de la masculinidad tradicional. ¿Cuáles son esas pautas de la masculinidad tradicional? Que los varones siempre tenemos que poder, que los varones tenemos habilitado el ejercicio de la violencia para vincularnos con los demás. El macho proveedor. El macho proveedor, el tema de la emocionalidad, a los varones se nos prohíbe básicamente llorar. Si llorar somos maricones, mujercitas, etcétera, etcétera. Y como siempre yo digo, eso tiene un impacto enorme en nuestra subjetividad. ¿Por qué a los varones de cierta generación nos cuesta decir te quiero, nos cuesta decir te amo, nos cuesta pedir ayuda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente se nos dijo que esas cosas son femeninas, hacen al mundo de las mujeres, y en consecuencia no podemos, porque si no, no vamos a ser reconocidos por nuestros pares como varones. Esas pequeñas cosas que nosotros podemos advertir en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Son, en definitiva, el caldo de cultivo para la generación de situaciones de violencia mucho más graves. Por eso a mí me interesa mucho pensar la violencia como un continuo, ¿sí? No porque un chiste machista yo lo voy a definir como violencia, No, tal ¿sí? cual. Sino porque hace parte de la misma, podríamos decir, estructura que da lugar luego a situaciones mucho más graves. Ahora, una persona como el presidente, que es tan cruel, tiene esa perversión, esa cosa de disfrutar con la desgracia ajena, que lo goza, cuanto más lo criticás en algún aspecto, más se te revela y duplica, ¿no? Redobla. Con eso se nace, eso es tu educación. Digo, uno no siente culpa, el cruel y el perverso, o sea, tipo, goza con la desgracia ajena, pero no se va a dormir preocupado. Exacto, sí. Es una persona como desinhibida, porque para vos decir, me cago en esto, en los viejos, en los jubilados, los voy a vetar,
¿ese goce es sin culpa? Sí, ¿Y cómo se define una persona que no siente culpa por lo que hace? Bueno, para mí hay algo que es común a todos estos personajes, estos estilos, si se quiere, de reproducción de política, que tiene que ver con negar la palabra al otro. Porque si nosotros prestamos atención, no son personas que están abiertas al diálogo, abiertas al intercambio, a poder generar, digamos, un ida y vuelta y poder incorporar algo de lo que el otro tenga para decirme, ¿no? Entonces, cuando hay una negación del diálogo, hay una negación del otro. Y entonces por eso, digamos, yo considero que la perversidad en este caso es una categoría muy bien aplicada cuando para él empezó describir a eso. aparecer en los medios, o sea, no te hablo ahora de este último Milei, sino del primero, se enojaba mucho y se violentaba, sobre todo con las mujeres y cuando le hacían preguntas o le daban alguna opinión contraria a lo que él decía. Las insultaba, las bardeaba. Con los hombres no recuerdo, tengo la imagen. Son mujeres. Con las mujeres. Son sobre mujeres. ¿Qué le pasa a exacto. este tipo de varones con las mujeres? Porque precisamente las bueno, a mujeres... la hermana le dice el jefe, pudiendo Sí. decirle la jefa, ¿no? Bueno, O sea, exactamente. a tu hermana le decís el jefe es una mina. ¿Es de alguna manera decirle el jefe a la hermana de bajarle alguna categoría? No, al contrario. Porque precisamente lo que consideran son que las mujeres, aunque no lo expresen de esta forma, lo que consideran es que las mujeres son sujetos subalternos, Claro. que están en un nivel, digamos, O sea, ella es por tan buena que hasta debajo. puede ser un jefe. Exactamente. Claro, Re re varón. loco eso. Re Ella tiene masculino. tantas cualidades Claro, que claro. merece ser catalogada como un varón, como Claro. el jefe. Exacto. ¿Y qué le pasa a una sociedad que no solo que se banca, sino que lo vote, que elige, que le parece natural un tipo que te habla con crueldad y con esa perversidad, igual lo elegís? Bueno, para mí es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Que ¿Esto está asistimos pasando en el mundo o sí? No es un fenómeno solo local, por eso me parece que hay que complejizar el análisis, Claro. ¿no? Yo tampoco tengo todas las respuestas, no vengo a clausurar ningún debate, No, sino al tal contrario, cual, al contrario. poder pensarlo, pero claramente asistimos a un contexto histórico en donde, digo, frente a, por supuesto, desigualdades materiales, ¿no? Las crisis económicas, esta desigualdad económica creciente, ¿no? Hay cada vez más gente rica y o menos gente rica y más gente pobre, ¿no? En todo el mundo. Entonces me parece que frente a ese escenario de extrema desigualdad hay, por un lado, como les decía, estos discursos que empiezan a construir respuestas simplistas frente a ese escenario, ¿no? Y por otro lado, y volviendo al concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, que hacía referencia en el video, a esta especie de desinterés de la sociedad, ¿no? Entonces, yo miro para el Pero eso costado, porque estamos pareciera todos que rotos y entonces como cada uno tiene que ocuparse de su vida, de llegar a fin de mes, de los pibes, de la casa, de la vida. Decir, bueno, qué sé yo, no sé. Exacto. Porque yo veo mucha gente que le preguntaban el fin de semana pasado, bueno, ganó Milei, ¿lo votaste? Sí, ¿por qué? Bueno, porque lo que había no me gustaba y porque, bueno, pero hace esto y esto, bueno, no me importa. Si hay que romper, que se rompa todo y de una vez termine todo, ¿no? Como una cosa de aquí y ahora. Exacto, Sin frente- futuro, sin mirada de futuro, sin Si me deseo jodí por yo, lo que se viene. jodan todos. Claro. Y frente a un una poco así. realidad que es insoportable, porque Claro. esa es, digamos, la realidad, Esa es valga la la palabra. redundancia, lo cierto es que estos personajes que nos venden soluciones mágicas, bueno, entonces la gente yo creo que da como esa última oportunidad, como diciendo, bueno, que venga este loco. Pero ¿no? nos En puede estos gustar el términos. maltrato, nos puede gustar que nos maltraten, porque hay un poco de eso, ¿no? Y evidentemente hay algo de eso en el fondo, ¿no? Yo creo que por lo menos, no sé si gustar sería, pero sí, Sí. digamos, dispuestos a tolerarlo. ¿Y cómo Evidentemente definís la eso relación queda. con la hermana? ¿Qué ves en esa relación? Digo, así como decimos, él la pone como hombre porque es lo máximo que puede poner, pero no sé, la ve como madre, la ve como ¿qué La ve con pene. O no sea, no sé. Bueno, ahí dentro de los límites de lo Perdón. que puedo exponer, yo No sé creo qué. que... Volviste a la charla de antes. Claro. No, es que yo pienso que puede verla como una cosa más fálica la hermana. Como por decirle el jefe a una mina me parece raro. A mí me molestaría que me hablen en masculino cuando soy una mina y digo, es una mina empoderada Claro, y pero la gran porque para él la mina armadora. es menos, ¿entendés? Claro, pero, o sea- Pero ¿cómo la ve, digo, más allá de la mina ponerla como hombre? Sí, bueno, evidentemente ahí, por lo que uno puede apreciar, ¿no? Hay una relación indisociable. Yo creo que cuando se dice Karina opina distinto que Milei, no, en realidad ahí me parece que hay, digamos, un binomio que funciona Se de una necesitan manera... los dos. Exacto, de una manera muy particular y que sí, por supuesto que llama la atención. Por eso digo, yo no puedo hacer ningún tipo de consideración diagnóstica, pero sí, digamos, es una relación muy particular que, por supuesto, digamos, convoca a analizar
digamos, el pasado familiar, por supuesto, y las prácticas aprendidas, porque esta es otra cosa que sí es muy interesante señalar en torno a la violencia. Yo siempre digo, la violencia es una cuestión aprendida. Uno no nace violento, uno aprende, digamos, la violencia, es decir, a comportarse de manera violencia, y ese aprendizaje, en el primer lugar en donde se produce, es en el propio seno familiar. Entonces, por supuesto, me parece que ahí hay datos, ¿no?, que nos deberían por lo menos llevar a prestar atención. Pero también es muy llamativo, digamos, este juego vincular, ¿no?, en cuanto al ejercicio del poder. O sea, ¿no? se necesitan mutuamente. Yo creo que sí. Porque muchos dicen, bueno, es la hermana la que dice o lo que hace el laburo sucio, pero yo digo, él no es un santo, o sea, él sabe que ese rol lo cumple la hermana. Y como que uno sin el otro es una simbiosis, o sea, es necesaria. Sí. El uno sin el otro no funcionaría igual. Y otra cosa que me parece que también es llamativa en este sentido es que no la hemos escuchado a Karina reproducir estos discursos. Es cierto. Y ¿no? eso como lo Es lees. cierto eso. Es verdad. Porque ahí me parece que también entra la dimensión del género. Me parece que ella no necesita, digamos, reproducir públicamente eso, precisamente porque no se está poniendo en juego, podríamos decir, la construcción de su propia subjetividad, de su propia identidad. Pero son como un monstruo de 2 cabezas en un punto. Pareciera Estoy que sí. exagerando, ¿no? Tipo, Me hacía la imagen, no, claro, como que es eso, digo. Ayer veíamos la foto ayer o anteayer, de Adorni con Milei abrazados y en la pantalla atrás una foto enorme de Karina. Es la gran armadora para muchos, es la que hace y deshace, pero obviamente que no lo hace porque sí, lo hace, digamos, hace como el laburo sucio si querés, pero el presidente está al tanto de todo lo que sucede. Digo, cuando se hablan de casos de corrupción, de Karina Coimera, etcétera, son un complemento perfecto. Exacto, yo creo que sí, un poco por lo que se ve, un poco por también lo que han comentado aquellas personas que han tenido oportunidad de realizar algún tipo de investigación más profunda en torno a ese vínculo. Yo creo que es indisociable, no podemos hacer una separación ahí, me parece. Entre Nico, esos personajes. solemos repetir que la crueldad se puso de moda y mostramos a Milei diciendo que es cruel. ¿Es efectivamente así? ¿La sociedad se fue tornando cada día un poquito más cruel? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, yo creo que igualmente no es un fenómeno exclusivamente de Milei. Hay una autora argentina muy interesante, una antropóloga que es Rita Segato, que ella viene hablando de la pedagogía de la crueldad, precisamente para describir cómo en los últimos tiempos la realidad en la que vivimos se ha convertido en una realidad sumamente cruel, en donde la vida humana cada vez tiene menos valor. Entonces me parece que a lo que asistimos hoy es, si se quiere, a un escenario en donde eso se ha exacerbado a un nivel que ha adquirido legitimación pública al ocupar las más altas esferas del poder. Pero no es un fenómeno de los últimos años. ¿En qué cosas cotidianas ves la crueldad? ¿En qué cosas decís, cosas simples, crueldad? En el trato cotidiano de uno cuando sale a la calle, digamos, cuando salís a la calle y cruzás mal y recibís el bocinazo y la puteada, el insulto, digamos, de quien está manejando un auto, o cuando te subís al subte y para poder entrar te terminan matando, digamos, ese tipo de actitudes cotidianas. Por eso a mí me interesa mucho poner eso también en discusión. Y recién ¿no? mencionabas la palabra realidad y inmediatamente me vino Conan y me vino la irrealidad. O sea, esa relación con alguien que está muerto pero que clonó y que le habla y que lo escucha y que lo aconseja. ¿Qué pasa? Bueno, por supuesto que son comportamientos muy llamativos, muy llamativos. Es un tema candente. Exacto. Son muy Sí, llamativos, claro. muy llamativos. Son re llamativos. Sí, demasiado. A ver, es lo que yo te digo, o sea, yo no puedo construir un diagnóstico. Ahora, si me Pará, llega no un hablemos de paciente Milei, con esa no hablemos de No Milei. hablemos de Hablamos- Milei, pero si en mi cabeza es real algo que no estaría pasando, digamos, si yo hablo con mi gato, Ujú. que murió, y hablo de Y lo mi gato clonaste. ponele, y hablo de mi gato como mi gato, porque eso fue lo que contó Jacomina acá. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el diagnóstico? Correte de Milei. Si Sí. yo hablo de alguien que está muerto y digo que está vivo, hablo en presente de esa persona o de ese ser, digo, Bueno, eso da cuenta de una ruptura con la realidad. Claro. Y la ruptura con la realidad es uno de los síntomas más relevantes de la psicosis. es un remate hermoso.
Te agradecemos mucho. Pará, Bueno, y si sí. Viviana que habla con su gato Hablo quiere con mi ser gato. presidente el día de mañana, la ¿Qué gente me la vota. aconsejarías No, y en a la ese gente caso? que la vota. Claro, digo, claro. Yo creo no. que en este mundo es todo posible, así que por supuesto. Claro. Es que, bueno, yo lo decía el otro día, y aparte vamos a leer y les recomendamos el libro, ahí está, ahí lo ven, La rebelión de los mandriles. Lo voy a devorar el fin de semana con Nicolás Papalia. ¿Cuál sería el mensaje que querés dejar a la gente que nos está mirando? En un mundo tan cruel, tan violento, donde la empatía a veces falta. Yo estoy acostumbrada a vivir en una Argentina donde la empatía y la solidaridad era algo como... Describime Argentina, somos empáticos, solidarios, se inunda un lugar y ahí vamos todos con los colchones y con la yerba y con los alimentos no perecederos. Y ahora es como que, viste... Yo a veces digo, este no es mi país, ¿viste? Argentina era otra cosa cuando yo era chica. Yo sigo en mi mundo y haciendo esas cosas que hacía, pero estamos como perdiendo la empatía con el otro. Esto que decís vos, que te reputeo un tipo, o que digas, no le conteste porque sale con un bate de béisbol y te rompe Sí, la cabeza total. o con un arma y te mata. ¿Cuál sería el mensaje positivo que le dejamos a nuestra audiencia, Nico? Bueno, yo no quiero perder el optimismo. Porque somos un país gaucho, ¿viste? Che, ¿quién es el famoso golpeame la puerta, te doy una taza de azúcar? ¿Qué sé yo? Eso es el argentino. Exacto, yo no O eso quiero era, no sé. resignarme a No, pensar que, nadie. digamos, esto que vos decís, este país, esta Argentina subterránea, digamos, no es posible. Así que yo lo que creo es ¿Y que cómo primero, encontramos esperanza? primero en que eso? sostengamos estas discusiones, digamos, que no las consideremos como discusiones de segundo plano, porque para mí están a un nivel tan importante como el valor del dólar, el déficit fiscal, el Fundamental. acuerdo con el fondo. Digo, no, estas son discusiones públicas que nosotros tenemos que seguir sosteniendo. Pero me parece que lo indispensable es poder reflexionar sobre las acciones cotidianas. Esto, ¿no?, que decíamos recién es, ¿cómo me comporto yo en mi ámbito familiar? Sí, Y lo que si pasa es en que cuando mi llegas ámbito- al poder cambia eso. Bueno, porque pero yo si en mi entiendo que ámbito- somos así como dice Viviana, Sí. pero ¿por qué ningún político Somos es así nosotros, cuando no somos gobiernan? yo, somos nosotros, no un yo. Exacto, somos pero me individualistas. parece que va por ahí, ¿no? O sea, si yo en mi casa me comporto de tal forma, ¿por qué debería comportarme de una manera distinta cuando abro la puerta y salgo a la calle? ¿No? Tal Y si cual. me comporto de una manera distinta, ¿por qué lo hago? Animarse a preguntarse, a cuestionarse, a traer también a la discusión colectiva las incomodidades. Porque digo, estas transformaciones, las feministas, las de las crueldades, etcétera, nos generan ¿no?, incomodidades. Bueno, también traigámosla, discutámosla, Para digamos, cerrar, no cerremos el debate. La gente votó a Milei, hablando de todo esto que estamos diciendo, ¿por miedo o por esperanza? Porque son como dos sentimientos muy distintos, la esperanza y el miedo. En cada caso, ¿crees que unos pudieron votarlo por esperanza y otros por miedo? ¿Cómo se mezclan esas dos emociones? Yo creo que no es una división dicotómica, Vivi. Ajá. A mí me parece que ahí, obviamente, que ha operado el miedo, sí, por supuesto, a que el país estalle, a, digamos, volver a determinados escenarios del pasado. Y en eso, por supuesto, que tiene que haber un dejo de esperanza, ¿no? Me parece que no es una división tan dicotómica que se excluyan mutuamente. Tal Me cual. parece que eso hace parte de lo que efectivamente O sea, podemos aconteció. tener esperanza y miedo a la vez. Exacto. Sí, Bueno, yo eso creo es que lo sí. que tenemos. Nico, un placer. Bueno. Después, otro día que vengas, te ponemos otra canción. Dale, de una, me encantó. Un placer. Muchísimas Gracias a ustedes gracias. por la invitación. Súper interesante. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.